Revisar lo que ocurrió con la Corte Suprema, que emitió un fallo en el que ordena a las ISAPRES aplicar para todos sus afiliados la tabla de factores que definió la Superintendencia de Salud en el 2019. Eso aplicarlo de manera retroactiva y por lo tanto devolverles lo que cobraron en exceso durante los últimos años en los casos que corresponda. Camila Torres nos cuenta y nos explica de qué se trata esto. Camila. Hola, Camila. Hola muchachos, ¿cómo están? Sí, una decisión de la Corte Suprema que llama la atención de los afiliados y también de las ISAPRES. De hecho, pidieron una reunión con el MinSal a las 4 de la tarde para poder conversar sobre la situación de este fallo judicial tan importante y que tiene varios factores que hay que considerar. En primera instancia, tiene que ver, como ustedes lo decían, con la tabla de factores, que justamente es lo que se calcula el precio final del plan de salud. Cada uno, cuando contrata un plan de ISAPRE, hay una tabla que se aplica según tu edad. Y es justamente lo que la Corte Suprema finalmente decidió, porque en el mercado había más de 995 tablas de factores para poder decidir un plan de salud. Sin embargo, con la decisión de la Corte Suprema, ahora solamente se va a utilizar una, que es la que definió la Superintendencia en el año 2019. ¿Qué quiere decir esto? Que con este cambio, que solamente hay una tabla para decidir el valor del plan de salud, es que muchas veces, sobre todo las personas que habían contratado su plan de salud antes del 2019, las tablas eran un poco más caras, o sea, estaban pagando un plan mayor al que corresponde según la norma de la Superintendencia de Salud. Entonces, por esto se provocan estos excedentes, que es lo que finalmente la Corte dice, que si esta tabla era mayor a la que se debería haber aplicado en su momento, que es lo que dice la Superintendencia de Salud, los afiliados van a recibir este dinero de vuelta a sus cuentas, se supone que en excedentes. Eso aún se tiene que definir porque la Corte Suprema definió que en 6 meses la Superintendencia tiene que aplicar ahí las normas y definir las reglas de cómo se va a aplicar este fallo judicial. De hecho, conversamos con el superintendente para que explicara un poco esta situación judicial. Escuchemos lo que dijo. Este fallo de la Corte Suprema viene a resolver una controversia de años sobre la utilización de cientos de tablas de factores de riesgo que tenían las ISAPRES para calcular el precio final de los planes de salud de las personas. De hecho, hoy existen 995 tablas vigentes distintas. Por ello, la Corte Suprema estableció que la tabla fijada en una circular del 2019 de nuestra superintendencia es la que se debe utilizar para calcular el precio final de los planes. Y para ello hemos sido mandatados de tal forma que en un plazo de 6 meses debemos establecer cuál va a ser la manera efectiva de calcular la adecuación de estos planes, tal como lo ha señalado la Corte Suprema. ¿Por qué es tan importante que se aplique esta tabla de factores que impuso la Superintendencia de Salud? Porque, por ejemplo, esta tabla elimina el tema de género. O sea, muchos saben que el tema de las mujeres se cobraba el plan más caro por los años de fertilidad, bien digo, y también por los tramos de edad. De hecho, la nueva tabla de la Superintendencia, que data del 2019, no considera género. Entonces, los planes no tienen diferencia en precio por ser hombre o mujer, y también tiene que ver con el tema de la edad. Las tablas de antes consideraban 14 rangos etarios y ahora la tabla de la Superintendencia solamente 7. Entonces, esto considera que los planes van a ser más baratos. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones de algunos afiliados respecto a este fallo. Me parece muy bien todo lo que signifique terminar con el negocio de la salud en Chile. Qué lástima que no lo hayan hecho los políticos, lo tuvieron que hacer los tribunales. Sí, está perfecto. Así tiene que ser, la regulación tiene que ser, ¿cómo se llama?, por parte del Estado. O sea, alguien tiene que poner los marcos regulatorios para que las ISAPRES se muevan dentro de ese marco. ¿Qué es lo que corresponde, fíjate? Independiente de la paridad o lo que sea historia, es un tema que debe ser transversal a todos los beneficiarios del sistema. Yo estuve mirando ahora mi plan y si se acoge todo eso, a mí me va a significar una rebaja de cerca de 2 UF mensuales. Claro, hay que esperar a ver qué ocurre con las reglas que se van a tomar en cuenta para este fallo judicial. La Superintendencia tiene 6 meses para aplicarlo, pero lo más seguro es que la devolución del dinero se haga vía excedentes y sobre todo esto obviamente beneficia a las personas que tenían su cobro de salud calculado con esta tabla de factores antes del 2019 porque es retroactivo. Así que una buena noticia para los afiliados y hay que ver qué ocurre con las ISAPRES, sobre todo porque dicen que es otra crisis más al sistema privado de salud. Claro, hay una reunión que se va a sostener, así que vamos a estar atentos a lo que ocurre ahí, y también esta crítica que se ha planteado, que muchos dicen, bueno, esto debió haberlo resuelto el Congreso, los parlamentarios, el mundo político, y no que se esté resolviendo a través de la justicia o a través de la superintendencia muchas veces. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Gracias, Camila, por la información. Muy buenas tardes.